Hola, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Profe, antes que empiece la clase, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decimos. Quiero saber de los problemas que mandó y las soluciones. ¿Eso va a tomar en el parcial también? Lo de ir despejando y eso. No hice todavía el parcial, así que no sé. Lo que me va a interesar más de este parcial es que, en cuanto a soluciones, tengan en cuenta dos puntos importantes, ¿no? Por un lado, o sea, que las soluciones las tenemos que expresar según su cantidad de soluto en relación al solvente, o en relación a la solución, dependiendo de qué manera lo expresamos. Entonces, una forma física de poder expresar las concentraciones es a través de la concentración de la... es expresar la concentración física de la solución, es saber si son diluidas, si son concentradas, saturadas o sobresaturadas. Y después tenemos el otro punto que tienen que saber, es cómo se cuantifica matemáticamente esa concentración. Y esa cuantificación matemática se hace a través de los ejercicios que ustedes vieron, que son los porcentajes, masa en masa, masa en volumen, volumen en volumen, normalidad, molaridad. ¿Sí? Sí, Si así llega, ahí. si llega a haber un ejercicio, o sea, un punto para desarrollar, o sea, para el despeje de fórmula, va a ser un porcentual. Pero nada más que un ejercicio, no van a ser más ejercicios porque tengo más temas para preguntarles de importancia que realizar una técnica de diluciones que lo van a ver seguramente en las prácticas o en alguna otra materia. Perfecto, porque estaba tratando de resolver y estaba ahí Igual haciendo malabares. si tenemos la oportunidad de la clase del viernes presencial, ahí les voy a explicar algunas cosas para que las tengan presentes, para que se les facilite. O sea, vamos a plantear todas las fórmulas posibles, para que no tengan errores en eso y las puedan tener. Buenísimo, profe, genial. Yo Va a Bueno, ser de gran tengo, ayuda. yo bueno, tengo un por par de favor. preguntas, pero de última, como ya vamos a empezar, se las pregunto después, antes de terminar. Dale, perfecto, Nicolás, así ya vamos cerrando. Bien, tuvieron la oportunidad de entender un poco lo que es la nomenclatura, sabemos que son ácidos, que son bases, hemos visto un poquito del equilibrio ácido-base, donde entendemos que estas sustancias, cuando se encuentran disueltas en un solvente, tienen la capacidad de ionizarse, donde habíamos encontrado dos grandes grupos, los ácidos y bases fuertes, que se disociaban completamente, y los ácidos y bases que se disociaban parcialmente. La, la cuestión acá es que teníamos el agua como el solvente ideal, tenía la característica de ser una molécula bipolar, por lo que comentaba, particularmente crear los enlaces dipolo de las fuerzas London, en la que podían separar justamente a los cationes y los aniones y los mantenía ionizados durante la permanencia de la solución. Habíamos visto que el pH era una medida del potencial hidrógeno para medir la concentración de protones que se encuentran en una solución en una escala que íbamos normalmente del 1 al 14, donde teníamos el pH de 1 a 6,9 como ácido, 7 neutro, 7,1 a 14 como alcalino.
De ahí, bueno, entendiendo también que el Pecawata, la teníamos como un equilibrio que existe en el agua. Pueden silenciar los micrófonos. Vamos a ver que permitía entender por qué el agua era un pH neutro, o sea, ¿por qué? Porque en su disociación teníamos una igual concentración de protones que de oxidrilo, que sumando sus cargas otorgaba justamente una neutralidad en la solución. Ahora, entendiendo que en el cuerpo humano teníamos diferentes sustancias que se encuentran disueltas principalmente en agua, teniendo que el 70% de su composición de agua, y con la referencia que les había comentado de Fusey, que decía de que el organismo lucha siempre contra la acidez, vemos que el agua, su cultivo líquido, tiene sustancias amortiguadoras o bajas, donde mantienen justamente un límite de pH para permitir que todas las reacciones químicas puedan suceder en normal tiempo y forma y que tenga justamente las reacciones, las debidas energías de activación para que se ocurran. Esos parámetros superan los parámetros normales, vamos a tener el y por el otro lado el riñón con la regulación del bicarbonato en sangre. Y el tejido que vamos a encontrar principalmente como digamos, las soluciones estas orgánicas que permitían también moderar el pH en los valores que son óptimos para la vida humana. En cuanto a las generalidades, los cambios de pH, como ya habíamos comentado, alteraban justamente a las reacciones químicas que podían ocurrir tanto intracelular como en el líquido extracelular, y las que van a regular justamente a nivel tejidos estos cambios de pH van a ser las proteínas y las enzimas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cuando la sangre se acidifica, o sea que cuando hay una disminución del pH, vamos a observar que hay un aumento del gasto cardíaco y, en consecuencia, un aumento de la presión arterial. ¿Ya ustedes en anatomía vieron sistema circulatorio y presión arterial? No, todavía no. Estamos viendo ¿No? sistema cardiovascular. Bien, para que entiendan acá, esto es una breve introducción, ya que no es la materia en la que les explica la presión arterial. Sabemos que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, principalmente de los grandes vasos sanguíneos, o sea, arterias y venas de gran porte. Cuando hablamos del gasto, estamos hablando de la capacidad que tiene el corazón para poder bombear, por hablar vulgarmente, de poder eyectar un volumen de sangre por minuto. Y que va a por el volumen minuto que eyecta, o sea, la cantidad de volumen de sangre que circula por el corazón por minuto,
relacionado con su frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de veces que el corazón tiene que bombear para evacuar ese volumen de sangre. O sea que con una acidificación de la sangre, o sea, con una acidosis, el corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca para poder hacer circular esos elementos y puedan ser eliminados rápidamente del organismo. Y la presión arterial es una consecuencia del gasto cardíaco que se produce al aumentar justamente un aumento de ese recambio de volumen a nivel cardíaco. En cambio, en el caso de que haya una alcalosis, la consecuencia inmediata es un aumento del pH, vemos que la sangre se alcaliniza y lo que va a suceder es producir una vasoconstricción periférica y al disminuir la circulación de sangre en los tejidos puede llevar a un efecto inmediato que es la arritmia cardíaca. Hablamos de arritmia cuando las fibras musculares del miocardio no tienen la capacidad de contraerse todas en el mismo tiempo. Entonces eso es lo que dificulta justamente que el corazón pueda cumplir su función normal. ¿Sabe qué? Tenemos que ver acá que la primera falla que encontramos en la alteración del ácido base es la alteración en el sistema circulatorio y cardíaco. ¿Quiénes son los que van a trabajar como órganos compensadores? Vuelvo a reiterarlo, va a ser el pulmón y el riñón. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahí están. No sé qué pasa con la red. a veces Bien. como que se corta un poco. Bien, voy a hablar más lento entonces. Cualquier cosa me avisan, por favor. Acá lo les decía, de que retorno nuevamente se carga Ahí se cortó. regular bien. Los que se encargan de regular el equilibrio ácido-base es el pulmón y el riñón. Lo que hacen es justamente compensar estos problemas y lo hacen en forma activa, las 24 horas del día. Es decir que el pulmón, aunque estemos durmiendo, sigue teniendo una mecánica respiratoria donde nos permite el intercambio de gases. Y por el otro lado tenemos el riñón, de que filtra 120 litros de plasma cada 24 horas para formar orina. O sea que son dos órganos que siempre están trabajando para mantener ese equilibrio. En cuanto a los trastornos que podemos encontrar en el equilibrio ácido-base, van a ser dos grandes grupos. Vamos a tener las acidosis y vamos a tener las alcalosis. Las acidosis son cuando el pH se disminuye en los valores o son menores a 7,35. O sea que 7,32, 7,31 ya hablamos de una alcalosis, de una acidosis. Cuando el pH supera los 7,45, hablamos de 7,46, 7,47, 7,48, estamos hablando de alcalosis. Y estas a su vez, según el origen, se pueden subdividir en acidosis metabólica o respiratoria y las alcalosis en metabólicas o respiratorias, dependiendo quién sea el origen de estas alteraciones. Habíamos referido que el pH normal de la sangre está en un margen de 7,35 a 7,45. Hay bibliografía que refiere de que el margen normal que tenemos, o los parámetros normales, son de 7,38 a 7,42. Yo soy más de esa tendencia,
ya que es mucho más restringida la variación del pH para que una persona no tenga problemas, pero el organismo puede compensar en esos valores de 135 a 145 sin que tenga complicaciones en lo inmediato. Entonces, si el pH está por debajo de 7,5, hablamos de acidosis. Y si es superior a 7,45, hablamos de alcalosis. Por el otro lado, la acidificación que permite el organismo, como un punto límite, es de 6,8. Con 6,8 es un límite que hace que la vida sea incompatible, por lo que el paciente termina con una insuficiencia cardíaca y termina con un paro cardiorrespiratorio. O sea, de que tenemos un límite inferior. Con el tema de las alcalosis, como suelen ser cuestiones que se puedan regular rápidamente, no hay un límite de que se determine o que se haya determinado como un límite que sea compatible con la vida, por lo que más permite ratificar de que el cuerpo humano siempre pelea contra la acidez en su constante metabolismo. En cuanto a los componentes que tenemos que tener en cuenta para esos equilibrios, van a ser el dióxido de carbono, que es el que es un producto metabólico de la respiración celular, y por el otro lado, el bicarbonato, que lo encontramos diluido en el plasma, ya que el dióxido de carbono como gas está en muy pequeña proporción en los tejidos y a través de la anhidrasa carbónica lo transforma en bicarbonato liberando protones. Recuerden que el dióxido de carbono, al combinarse con agua, a través de esta anhidrasa carbónica, lo transforma en ácido carbónico. Y al ser un ácido débil, se va a disociar en el anión bicarbonato y en un catión protón. Entrando ya en las patologías que podemos encontrar, vamos a ver que en las acidosis respiratorias hay una retención excesiva de dióxido de carbono, comúnmente asociada por una hipoventilación. Acá los parámetros vamos a ver que el pH está disminuido, o sea, de que nos marca que hay una acidosis. La presión del dióxido de carbono está elevada, porque al haber una hipoventilación estamos reteniendo ese dióxido de carbono, y obviamente que al tener un pH bajo, los protones se encuentran elevados en una concentración aumentada en sangre. ¿Cuáles pueden ser las causas de una acidosis respiratoria? El enfisema es cuando el pulmón se encuentra lleno de agua, tiene un problema en sus pleuras y no permite un equilibrio adecuado para la difusión de los líquidos. La fibrosis pulmonar, cuando el pulmón no tiene la capacidad de expandirse y retrotraerse constantemente en su mecánica respiratoria. Se puede presentar por intoxicación por medicamentos, donde tenemos una alteración en la elasticidad de las pleuras, y el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva congestiva, donde la arteria pulmonar pierde elasticidad y no tiene la capacidad de hacer una buena perfusión para la hematosis. ¿Cuáles son los síntomas que encontramos cuando el paciente está con una hipoventilación? Encontramos una diaforesis, cefalea, taquicardia, el paciente tiene una confusión y se encuentra nervioso con inquietud. Vemos que es una persona que no puede mantener fija la vista, se pone nerviosa, se ve que su estado de reposo se encuentra alterado. Cuando estamos hablando de diaforesis, estamos hablando de una sudoración excesiva.
al encontrarse el pulmón disminuido en su mecánica para exhalar ese dióxido de carbono, utiliza la diaforesis, o sea, la liberación del dióxido de carbono y del bicarbonato a través de la transpiración o sudoración. La cefalea se produce siempre cuando hay una hipoventilación, hay falta de oxígeno en la cabeza, perdón, en el cerebro, y de esa manera el cerebro marca una alerta de que requiere oxígeno. La confusión está asociada obviamente a la falta de oxígeno o hipoxia en la corteza cerebral, y la inquietud también se marca de que a través de esa hipoxia que está sufriendo la persona, empieza a estimular los centros respiratorios del tallo encefálico, especialmente en el tubo raquídeo, para que empiece a aumentar la frecuencia respiratoria y permita exhalar ese dióxido de carbono y introducir oxígeno a su cuerpo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, ¿cómo dijo? Confusión, inquietud. ¿Lo que era? La inquietud es cuando la persona se pone nerviosa. Y subconscientemente su cuerpo le está pidiendo de que aumente la frecuencia respiratoria. Y confusión es, o sea, la confusión de la persona más normal que se le da. La confusión es por falta de oxígeno en el organismo, en el cerebro, y el cerebro, o sea, la persona no puede mantener la mirada sobre un punto fijo, se le encuentra temblorosa, se le encuentra con situaciones en las que puede llegar inclusive a no ubicarse en tiempo y espacio. Fíjense que las enfermedades que se están marcando acá, que son el enfisema y la fibrosis pulmonar, son enfermedades crónicas, degenerativas, de que no es que se va a presentar esta enfermedad, una cirrosis respiratoria, en forma inmediata, sino de que es por una progresión de la enfermedad de base. Sí, Evangelina. A mí me quedó la duda en el síntomas diaforesis. Esa no la pude captar bien porque se entrecortaba. Bien, es la sudoración. Es cuando una persona empieza a transpirar. Ok. No puede eliminar el dióxido de carbono por los pulmones, elimina bicarbonato por la transpiración. Ahí está. Bueno, Por muchas eso gracias. es salada la transpiración. Ok. Sí, Griseldare o Gris y Fuente. ¿Alguna pregunta? Sí, la hipoxia es la falta de... Sí, se escribe así. La hipoxia es la falta de oxígeno en los tejidos. Les voy a poner esto. Normalmente yo no sé si ya están viendo patologías o están únicamente con anatomía, porque todas estas cuestiones las tienen que ver ya en patología. De igual manera, lo que pueda explicarles yo les digo. Nicolás, levantaste la mano. Profe, con respecto a los trastornos clínicos del equilibrio ácido-básico, acá en el Power dice que acidosis es metabólica y respiratoria, pero alcalosis también dice que metabólica y respiratoria. ¿Esa es la manera que los elimina? No, en realidad son las causas que la provocan. Las dos causas, metabólica y respiratoria, pueden causar acidosis y alcalosis. Claro, las alteraciones en el equilibrio ácido-base pueden ser alcalosis cuando el pH se alcaliniza y acidosis cuando se acidifica. Pero a su vez, por
cuestiones fisiopatológicas pueden ser respiratorias o metabólicas. Acá en la acidosis respiratoria, ¿qué es lo que vemos? Es por hipoventilación, o sea que el pulmón tiene una patología de base, no le permite adquirir oxígeno en forma normal. Entonces trata de compensar de alguna manera y lo hace a través de estos síntomas. Ya vamos a ver cómo compensa. ¿Por qué? Porque cuando hayan problemas, acá me adelanto, vemos que tenemos el pulmón que está funcionando mal. ¿Quién va a compensar? ¿Cómo ¿Qué que va a órgano compensar? compensarías? El riñón. Exacto, Antonella. Si el pulmón no funciona bien, alguien tiene que salir a ayudar. ¿Quién ayuda? El riñón. Ah, Por eso es que remarcaba que los órganos que están relacionados para los equilibrios ácido-bases son el pulmón y el riñón. Acá, en la acidosis respiratoria funciona el pulmón. Entonces ya vamos a ver después cómo colabora el riñón para compensar esto. Bien, acá justo está la diapositiva que sigue. Al tener una falla orgánica o sistémica en el pulmón, vamos a ver que quien compensa es el riñón a través del aumento de la reabsorción renal del bicarbonato y aumentando la concentración plasmática de bicarbonato. ¿Qué es lo que hace esto? Al aumentar la reabsorción renal, vamos a ver que hay una disminución de la diuresis, o sea que hay una menor cantidad de eliminación de orina, pero esa orina que está concentrada va a ser ácida. ¿Por qué? Porque trata de eliminar los protones. Acá lo importante es que compensa el riñón en la acidosis respiratoria, se compensa a través del riñón, reabsorbiendo bicarbonato y aumentando la concentración plasmática del bicarbonato. Ahora, en cuanto a la alcalosis respiratoria, vemos que hay una hiperventilación por expulsión excesiva de dióxido de carbono. En estos casos, los parámetros vamos a ver un pH elevado, una presión parcial de dióxido de carbono disminuida y la concentración de protones disminuida. Las causas, vamos a ver cuando hay esfuerzos, son personas que hacen mucho ejercicio, personas que sufren crisis de ansiedad, las personas que están sufriendo una fiebre que es, tiene un nombre esa fiebre cuando dura más de un periodo de normal, que son fiebres patológicas, donde normalmente una persona puede tener febrículas, que son fiebres que llegan a 37 grados, perdón, 37,5, 38 grados, y vuelven a bajar, pero esta fiebre se sostiene por más de 6 horas, y esto puede provocar una alcalosis respiratoria. También se puede presentar en la mujer embarazada por la gran acumulación de líquido amniótico y puede llegar a provocar justamente una hiperventilación. Los síntomas que vamos a encontrar en la hiperventilación es que la persona hace respiraciones repetidas y rápidas, ya hay una hiperventilación. En consecuencia hay una parestesia, que es una pérdida de sensibilidad en el sistema táctil, y esto normalmente ocurre por la falta de oxígeno en las fibras nerviosas para poder transmitir el impulso eléctrico. La persona puede sentir obnubilación, es en el caso de que tiene un exceso de oxígeno y se encuentra como mareada. La angustia, que es una sensación psicológica que está relacionada con un dolor en el pecho y no tiene una patología de base que así determine de que pueda tener ese dolor de pecho. Y por último, en la hiperventilación
encontramos las fasciculaciones musculares, que son las contracciones involuntarias de la fibra muscular esquelética. Suele suceder normalmente cuando se hace ejercicios de que los músculos, ya sean del muslo, de los gemelos o de los tríceps o bíceps, se encuentra con unas contracciones arrítmicas sin que se quiera hacer esa contracción en forma voluntaria. Esas van a ser las fasciculaciones musculares. La compensación se hace a nivel renal, hay una reducción de la concentración plasmática de bicarbonato, por lo que aumenta la diuresis, y los riñones necesitan varios días para compensar el trastorno. O sea que siempre que haya acidosis o alcalosis respiratoria, quien compensa es el órgano. Si es acidosis, disminuye la diuresis. Si hay una alcalosis, aumenta la diuresis. En cuanto a los metabólicos, tenemos la acidosis metabólica, donde vemos una pérdida excesiva de bicarbonato. Fíjense que acá ya cambia el elemento, parámetro que tenemos metabólico. Teníamos en las acidosis o alcalosis el dióxido de carbono. En las acidosis y alcalosis metabólicas lo que nos importa es la concentración de bicarbonato. Debe haber la excesiva de bicarbonato y en consecuencia, la consecuencia hay una producción excesiva o excreción insuficiente de ácidos. O sea que a nivel metabólico el problema lo tenemos en el riñón. Vemos que los valores van a estar el pH disminuido, el bicarbonato muy disminuido y los protones van a estar aumentados. Bien. ¿Cómo dijo, profe, que la metabólica, la compensación estaba en el pulmón o en el riñón? La compensación en el pulmón. Acá falla, a ver, en las respiratorias falla el pulmón, o hay una alteración en el pulmón. En las metabólicas, la falla o la alteración está en los riñones. Muchas gracias. De nada. Acá entonces las causas vamos a ver, la diabetes mellitus, que es provocada cuando tenemos un paciente que está descompensado, hay una gran producción de cetoácidos. Está la insuficiencia renal, vemos que el paciente tiene un problema a nivel de sus nefronas y no puede filtrar el plasma. Se puede presentar también en la diarrea, donde hay una gran excreción de bicarbonato a través del intestino. Entonces, por eso hay una disminución del bicarbonato. Se puede presentar también intoxicación por ingesta de ácidos, ya sea ácido acetilsalicílico o ácido fórmico. El ácido fórmico es el que tienen las hormigas como mecanismo de defensa. Y los síntomas que vamos a observar en el paciente en la acidosis metabólica es que intenta hacer una respiración rápida y profunda, se lo ve cansado, tiene olor a frutas que es característico de la diabetes mellitus por los cuerpos cetónicos, el paciente se duerme, está como una cierta somnolencia, que indica de que justamente hay una pérdida excesiva de bicarbonato, este es típico del paciente diabético, y en el caso de que se descompense el paciente o haya una intoxicación por ácido, ya sea por ingesta de aspirinetas, de ácido fórmico o de órganos fosforados, puede caer en un coma inducido, obviamente inducido por la acidosis. Quien compensa acá es el pulmón, lo que busca
es a hiperventilar, aumentar la ventilación para disminuir la presión parcial de dióxido de carbono. O sea, lo que busca es eliminar el dióxido de carbono para generar una compensación en el desequilibrio del pH en el organismo. En cuanto a la alcalosis metabólica, vemos que hay un aumento en la concentración plasmática del bicarbonato, una excreción excesiva de ácido, el pH se encuentra aumentado, el bicarbonato se encuentra muy aumentado y la concentración de protones disminuida. Acá, ¿qué es lo que sucede? Hay una diuresis elevada y estas causas pueden ser presentadas por la administración de diuréticos. Los diuréticos son fármacos que aumentan la eliminación de sodio en el organismo, en consecuencia con la eliminación de agua. Puede haber un exceso de aldosterona. La aldosterona es una hormona de la corteza suprarrenal que regula justamente a los minerales del organismo. Se la conoce la aldosterona como un mineralocorticoide y regula el equilibrio de los iones sodio, potasio y cloruro. Otra causa también puede ser por el vómito del contenido gástrico, porque al haber una eliminación de ácido, obviamente el pH se eleva. Y también puede ser por la ingestión de fármacos alcalinos como el bicarbonato de sodio. Los síntomas que vamos a encontrar en los pacientes es una respiración lenta, que trata de retener el dióxido de carbono para poder acidificar la sangre. Vemos una hipertonía muscular. La hipertonía es una contracción sostenida de los músculos. Y acá hay una cuestión importante, que el paciente puede presentar convulsiones, e inclusive después de esas convulsiones puede terminar en coma. Por lo que quien compensa acá en estas cuestiones metabólicas es el pulmón, disminuyendo la ventilación para buscar elevar la concentración de la presión parcial del dióxido de carbono. Y bueno, tenemos un cuadro donde podemos ver los diferentes trastornos ácido-base, el cambio primario, el cambio compensador y finalmente el tiempo que compensa. Fíjense acá en el cuadro que en la acidosis metabólica tenemos una disminución de la concentración de bicarbonato y quien compensa es el pulmón, provocando la hiperventilación, o sea que lo que busca es eliminar rápidamente el dióxido de carbono. Se compensa a través de los pulmones en cuestión de minutos u horas. En cambio, la alcalosis metabólica, vamos a ver que hay un aumento de la concentración del bicarbonato plasmático, ese es el cambio primario. Y el cambio compensador es un aumento de la PCO2. Esto lo que conlleva es, en la mecánica respiratoria, a una hipoventilación, que lo va a compensar en minutos a horas. Fíjense que en las alteraciones o trastornos metabólicos, las compensaciones son rápidas, ya sea en cuestión de minutos a horas. En cambio, la acidosis respiratoria como metabólica, la acidosis como la alcalosis respiratoria, la conversión demora días. Ahí vemos que la acidosis respiratoria está relacionada con un aumento en la presión del dióxido de carbono, o PCO2, y el cambio compensador lo hace el riñón, aumentando la reabsorción de bicarbonato de carbono, aumentando la concentración plasmática. Esto lo vamos a ver relacionado con una disminución en la diuresis. Y la alcalosis respiratoria, tenemos una disminución en la PCO2 y disminución
disminuye una reabsorción renal, disminuyendo la concentración plasmática del bicarbonato de los bicarbonatos, lo que lleva a un aumento de la diuresis en los riñones. ¿Siempre juegan con esas dos? O sea, con el bicarbonato y con el dióxido de carbono. Uno va a compensar el otro. Siempre esas dos nada más. Siempre son las dos. Es una forma muy rápida de compensar los trastornos ácido-base. Esto se utiliza mucho en el paciente que se encuentra en terapia intensiva o en terapia enfermera. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de equilibrio ácido-base y las enfermedades base que habíamos encontrado eran trastornos de enfermedades degenerativas en pulmones o en riñones. ¿Sí? Acá el punto de importancia es que, ¿por qué tiene que saber esto? Porque al momento de administrar un medio de contraste, el paciente se puede descompensar el ácido base por la administración de algún medio de contraste. Y hay que saber detectar cuáles son los signos y síntomas para poder actuar de inmediato y poder avisar al médico para que pueda compensar al paciente. Eso ya lo vamos a ver después en Química y Farmacología 2, que ya nos introducimos directamente a esa área. Jessica, creo que levantaste la mano. Sí, mi consulta era entonces en el resumen anterior, en la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, el pulmón compensa los dos. Exactamente, siempre en las alcalosis. Sí, en la acidosis respiratoria y en la alcalosis respiratoria compensa el riñón, en los dos. Exactamente, en las respiratorias compensa el riñón y en las que son metabólicas el pulmón. Ok, buenísimo, gracias. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, ¿cómo determinamos el trastorno ácido-base? Si bien la clínica es soberana y los signos y síntomas permiten hacer una presunción de que está ocurriendo, la mejor manera de poder determinar cómo se va a compensar a ese paciente es a través de la muestra de sangre arterial. Disculpe, profe, se cortó. No se entendió bien lo que dijo. Ah, bien, perfecto. Lo que estaba comentando es que si bien la clínica es soberana y los signos y síntomas permiten hacer una asunción de lo que le está ocurriendo al paciente, una forma de dar certeza a lo que ocurre es la toma de una muestra de sangre arterial. ¿Me escuchan ahí? Sí, se escucha bien. Sí, está bien. Sí, se escucha bien. Gracias. Ahí lo que sucede es la toma de muestra arterial. La toma de muestra se hace de la vena, perdón, de la arteria radial, se hace, no sé qué pasó, se hace la toma de muestra de la arteria radial. En el caso es que el paciente tiene un son bajo, se puede hacer de la carótida o bien de la vía femoral. Normalmente lo hace el bioquímico, lo hace la enfermera que está capacitada o bien el médico. Se toma esa muestra y a partir de los valores que se obtienen de la gasometría arterial se puede determinar qué es lo que sea el paciente. Si el pH es menor a 7,4, vemos que es una acidosis. Si es mayor a 7,4, una alcalosis. Y después, bueno, las concentraciones del líquido equivalente de tanto dióxido de carbono como de bicarbonato, se permite hacer las correcciones metabólicas en el organismo. Quiero que sepan que estos valores los tienen que saber ustedes, en cuanto a los mil equivalentes o a los litros de
presión de los gases, simplemente para que conozcan un poco cómo se hace la compensación y la corrección a través de la administración de oxígeno o de la administración de bicarbonato al paciente. Entonces, bueno, como conclusión acá, la determinación del pH, la PCO2, el bicarbonato y la PO2 es una investigación de primera línea que se obtiene a través de la sangre arterial, que se conoce como gasometría arterial. Con ello nos permite justamente determinar los pasos a seguir con ese paciente para poderlo compensar en forma adecuada cuando se presente una alteración de estas alteraciones en el equilibrio ácido-base. ¿Y aquí alguna duda? Sí, profe, ¿habló de oxígeno? Sí, también la gasometría. Voy a desconectar la cámara, Lucas, para ver si funciona mejor el sonido. En la gasometría también se pide al laboratorio de que haga la parte de oxígeno también, para determinar si se está hiperventilando o no a la concentración de litros por minuto de oxígeno que se le administra al paciente. Pero lo que a nosotros nos interesa particularmente acá es la concentración de dióxido de carbono, bicarbonato y el pH. Perfecto, profe. ¿Alguna otra duda? Profe, yo quería consultarle por el tema del parcial, qué es lo que va a entrar. Todo lo que vimos hasta ahora, el parcial se acortó, no van a ver la parte de física por la cuestión de tiempo, así que se les hace bastante fácil el parcial. O sea, todas las unidades 5, y creo que hay unas 7 o 6. Las 5, 6 y 7. Las 5 que es soluciones, las 6 que es soluciones. Teníamos, nos quedaba ácidos nucleicos, eso entra. Vemos soluciones, vemos ácido equilibrio, equilibrio ácido-base y trastornos del equilibrio ácido-base. 20 preguntas, múltiple choice, una opción correcta o incorrecta. Y esta van a ser sin impacto. Profe, una consulta, que seguramente los chicos también la tienen. Cuando hablamos de fuerza de ácido base de pK, yo lo que no entendí que era Ka y Kb. K es la constante de equilibrio de los ácidos y Kb es la constante de equilibrio de las bases. Y pKa es potencial Ka y pKb potencial Kb, que es el menos logaritmo de esa constante de acidez o de basecidad. La Ka y la Kb es una constante de equilibrio únicamente de los ácidos y las bases débiles, ya que se disocian parcialmente. Sí, que son electrolitos débiles. Exactamente. Por ejemplo, el bicarbonato es un electrolito débil. Sí, eso el viernes, los ejemplos esos de que se disociaban los electrolitos, le voy a pedir que me lo explique porque no lo entendí bien. Sí entendí los fuertes porque justamente son un protón y un oxidrilo. Claro, o sea, y un anión, perdón. Claro, lo que sí lo encontramos en las bases. Pero el de los débiles no lo entendí muy bien, la manera de disociarlos. Bien, hay un equilibrio, eso ya lo vamos a ver bien el viernes, cuando tenemos ácidos y bases débiles,
¿Qué significa? Se disocian parcialmente. Entonces, en la solución vamos a encontrar tres especies. Vamos a encontrar el ácido débil, vamos a encontrar el anión y vamos a encontrar el protón. En cambio, en un ácido fuerte encontramos el anión y el protón. No encontramos el ácido porque se disoció completamente. Bien. Y la otra pregunta que tenía para consultarle era sobre los Sí, amortiguadores fisiológicos. sí, las soluciones tampones o bafas, sí. Lo que es orgánico de hemoglobina. La hemoglobina, sí. Eso no lo entendí. Si me lo puede explicar. La hemoglobina, el rol que cumple, primero pensar, bueno, que la hemoglobina es una proteína que contiene un grupo tetrapyrónico y un átomo de hierro, ¿sí? ¿Qué Que cumple contiene la tetra función, cómo? que contiene hierro. Tetraperórico, dijo. Tetrapyrólico. ¿Lo puede escribir? Sí, hay que buscar en chat. La hemoglobina es una proteína noble con 4 subunidades. Subunidades. ¿Sí? 2 alfa y 2 beta. Además contiene un grupo tetrahidrólico con un átomo de hierro central. Entonces la hemoglobina es una proteína, por lo tanto una proteína es la unión de diferentes aminoácidos donde los mismos contienen aminoácidos ácidos, básicos y anfóteros. Entonces son muy buenos compensadores reteniendo o liberando el protón en ese equilibrio bajo. Por eso es que la hemoglobina actúa como un muy buen buffer en lo que es el tejido conjuntivo líquido, o sea, en la sangre. No sé si respondo la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, porque no lo entendía qué era lo que era hemoglobina. Y mi otra consulta era los amortiguadores inorgánicos. Sí, que está relacionado con el grupo fosfato. Sí, habían dos grupos que se relacionaban con los inorgánicos. Estaba el Sí, fosfato y el... Ay, ¿cómo se llama el otro? bicarbonato. Sí, bicarbonato. Sí, el bicarbonato ya lo vimos ahora, que era un parámetro muy importante para los trastornos ácido-base. Y el grupo fosfato es el que está relacionado con las membranas fosfolipídicas. ¿Se acuerdan que les había comentado de que era una solución tampón muy importante a nivel intracelular? Y Ah, no era un listo. parámetro que se podía modificar fácilmente, porque primero había que compensar el bicarbonato a nivel sistémico. A ver, otra cosa que hice. Dame un segundo. ¿Sí? Ese del agua. Profe, mientras le puedo hacer otra consulta. ¿Sí, Jessica? Ácidos nucleicos dijo que entra en el parcial. Es lo que es nucleótido. Sí, tienen que saber qué es un nucleótido, qué es un codón, cuáles son las bases púricas y pirimídicas. Tienen que saber qué función cumple el ADN, qué función cumple el ARN, cuántos tipos de ARN. Sí, Antonella. Yo ya estaría, profe. Bien. De última los molesto. En, en- Sí, Antonella.
parcial de soluciones, un ejercicio para resolver con la fórmula directamente al lado o sin fórmula. Sin fórmula, la fórmula la vamos a ver el viernes y las pueden llevar a la fórmula. Si no entienden, no lo van a poder hacer. Buenísimo. Sí, Nicolás. No, yo ya estoy, profe, ya entendí todo. Nicolás, ¿Me escucha? ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Hola? Sí se escucha, profe. Ah, bien. Ay, Nicolás está... ¿Qué pasó ahí? Hasta que se pueda conectar, ¿alguna otra duda? Igual él había dicho que ya estaba con lo que iba a preguntar. Sí, porque me quedaba una pregunta más. No sé cuál será. Ya voy a hablar también con Andrea Alonso mañana para pedirle que a las 19:30 se los puede liberar el viernes. Así podemos hacer un repaso de los puntos que les pueda surgir hasta esa clase. Muy bien, profe. Buenísimo. Muchas gracias. ¿A ustedes ninguna otra duda por ahora? Nada parece. Bueno. Igual de todos modos el viernes Sí. nos encontremos, seguramente van a surgir más. Hay que releer lo que tenemos ¿Me y escuchan ahí ahora? sacamos algunas dudas. Va a ser un día, el viernes, cualquier duda me avisan. Ahí Priscila Bernal me pregunta cuándo es el recuperatorio, porque les había dicho yo la fecha del recuperatorio, el lunes el 3. A ver, porque tenemos... ¿Cuándo terminan las clases? El 17, ¿no? Sí, creo. Entonces, El 17 ya arranca el receso. es eso. Entonces, el lunes 10 de julio es el recuperatorio. Bueno, ¿Y va a ser parte igual múltiple choice o va a ser escrito? El parcial de estas unidades, ¿cuándo es? ¿Qué fecha? ¿Cómo? El parcial de estas últimas unidades. El lunes 3 de julio. Ok, el lunes que viene. El mes que viene. El recuperatorio del parcial 1 y 2, el 10. Bien, bárbaro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Bueno, perfecto. yo estoy hablando de hoy y nadie me escucha. Ahí te leí, Nicolás. Voy a tener en cuenta dos cuestiones acá, de los que hayan sacado 7. Que hayan estado en las clases virtuales, porque son siempre los mismos que le pusieron las ganas, la buena onda para estar en las clases, que son clases muy densas. A mí me apasiona lo que doy, pero yo sé que para ustedes es difícil, así que eso lo voy a valorar. Y que en el segundo parcial se saquen un 8. Tienen que hacer el esfuerzo también, más esfuerzo que vienen haciendo, pero sacan un 8 y teniendo en cuenta de los que estuvieron en las clases siempre, lo tengo en cuenta para promocionar. Buenísimo, profe. Buenísimo. Así que bueno, estamos en contacto y el viernes nos vemos en forma presencial. Muchas gracias. A ustedes. El viernes, si Dios quiere. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Amor. Vida. Sacando 8 el próximo parcial, apruebo y la promociono. Me dijo que sacando 8 el próximo parcial, lo promociono. Dijo que iba a tomar en cuenta a todas las personas que... ¿Cómo se llama?
que participan en clase. Así que sería genial.